¿qué es una adicción? ¿Y existe alguna diferencia entre adicción al alcohol y una adicción a otro tipo de sustancia? Cuando hablamos de adicción es un término muy amplio, pero podemos tratar de ser muy concisos diciendo que esta es una enfermedad crónica que afecta a nuestro cerebro, provocando que haya necesidad de satisfacer un deseo por alguna sustancia o por alguna conducta que hace que las personas tengan comportamientos inapropiados, poniendo en riesgo su salud, su trabajo, su integridad, con tal de obtener la satisfacción que provoca el consumo de alguna sustancia o la utilización de algún equipo, algún material. Podemos hablar que las adicciones no son necesariamente solo de sustancias psicoactivas. Hay adicciones al juego, al internet, a los equipos electrónicos, a los medicamentos que no son psicoactivos, también puede llegar a provocar una adicción. Y cuando hacemos la diferencia o tratamos de entender si existe una diferencia entre la adicción al alcohol o alguna otra sustancia, realmente la diferencia es la sustancia, porque las personas utilizan el alcohol y otras personas pueden utilizar cualquier otra sustancia. Con el alcohol tenemos la característica que es una sustancia que ha permanecido con la humanidad desde sus inicios. Entonces, muchas personas consideran el alcohol como algo menos dañino, como algo más permitido por ser una droga legal, pero a la larga termina siendo lo mismo, una adicción a una sustancia que puede provocar daños al ser humano. Gracias, doctor. ¿Cuáles serían las diferencias entre el uso y el abuso del alcohol? Como estaba mencionando, el alcohol ha estado con la humanidad desde sus inicios. Todas las culturas han desarrollado la producción de alcohol, frutas, de verduras, de azúcar, de lo que se nos pueda ocurrir, de arroz. Todas las culturas han desarrollado esa capacidad de producir alcohol y se utiliza de diferentes maneras, como en actividades rituales, en actividades familiares. Y entonces es bastante difícil tratar de hacer esa diferencia en qué momento ya hay un problema, pero sí podemos considerar que las personas, por una razón cultural, pueden utilizar alcohol como una bebida refrescante, una bebida estimulante, un aperitivo, y que no debería de causar mayor dificultad. El problema es que el alcohol provoca dependencia, provoca tolerancia. Entonces las personas cada vez requieren dosis mayores para obtener el efecto previo y la sensación esta de bienestar que puede causarles, olvidando las consecuencias de su uso. Entonces aquí es donde ya se empieza a hacer la diferencia, que es una línea que no está bien delimitada, en qué momento ya hay una diferencia, pero vamos a hablar del uso. Cuando hacemos un uso para actividades familiares, recreativas, es eso, solo un uso socialmente aceptado. Pero cuando las personas ya no pueden contener el uso o pierden el control en el uso de alguna sustancia, hablando del alcohol, aquí es donde ya viene esa diferencia entre solo el uso y el abuso, especialmente cuando las personas tienen consecuencias, accidentes laborales, accidentes vehiculares, problemas familiares, problemas laborales, que están relacionados directamente con el uso. Hablamos de que el alcohol ya lleva muchísimos años con la humanidad, también llevará muchísimos años de ser pues, estudiada, de ver qué efectos son los que tienen. ¿Qué sabemos de cómo afecta el alcohol al organismo? Esto está estudiado ampliamente y el alcohol afecta al organismo en todos sus órganos, todos sus sentidos. Cuando empezamos a utilizar el alcohol, nos empezamos a dar cuenta que empieza a alterar nuestro funcionamiento, la forma en la que nosotros percibimos nuestro entorno. Empezamos con
euforia, con ya una actividad más desinhibida, con alteraciones en la marcha, en el lenguaje, en la coordinación, y que puede llegar a provocar problemas mucho más severos, con complicaciones respiratorias, convulsiones, coma y muerte. Eso hablamos del sistema nervioso central. Pero el alcohol lo afecta solo al sistema nervioso central. Eso es lo que todos conocemos cuando vemos a alguien que ingiere alcohol. Notamos rápidamente cuando una persona ya se comporta de una manera distinta después de un par de copas de whisky, un par de copas de vino. Pero el alcohol también afecta el estómago. Es una bebida irritante que puede provocar una laceración en las paredes del estómago, y las personas pueden llegar, cuando consumen grandes cantidades de bebidas muy fuertes como ron, whisky, pueden llegar a tener hemorragia gastrointestinal, pueden provocar daños hepáticos. Todos los alimentos, medicamentos y sustancias que ingerimos son procesadas por el hígado, y el alcohol es procesado por el hígado. Entonces, las grandes cantidades de alcohol que son procesadas van dañando los hepatocitos, que son las células hepáticas, y van provocando un deterioro del funcionamiento del hígado, que es un órgano primordial en la vida, porque nos ayuda a obtener los nutrientes de todos los alimentos, la energía que nosotros necesitamos. Entonces, el hígado se empieza a dañar y empieza a perder su funcionalidad, y empieza a provocar en un proceso de deterioro. Puede empezar con una hepatitis alcohólica, después ir evolucionando a una cirrosis hepática que puede ser mortal, y en algunos casos puede desarrollar también cáncer hepático. Aquí hablamos de estos dos órganos, dos partes de nuestro cuerpo, el hígado, el estómago, pero afecta la mucosa oral, el esófago, sistema nervioso central, puede alterar muchas de las funciones vitales de nuestro cuerpo. El procesamiento del alcohol genera muchas sustancias tóxicas, que son las que nos provocan el daño que tenemos principalmente al día siguiente de haber consumido, y que tienen que ser eliminadas. Y el cuerpo va perdiendo esa habilidad, y puede provocar a largo plazo un deterioro del sistema nervioso central. Se ha descrito la demencia de Wernicke y Korsakoff, que se da en personas que consumen alcohol frecuentemente por periodos muy largos, que empieza a dañar el sistema nervioso central, empiezan a tener daños en la memoria, empiezan a inventar historias para llenar esos vacíos de memoria que tienen, pueden tener alucinaciones, delirios, comportamientos erráticos, y cuando tienen una suspensión abrupta del consumo de alcohol, pueden tener convulsiones o la muerte. Aquí acabo de resumir 3 o 4 órganos que son afectados, pero el alcohol afecta muchas funciones de nuestro cuerpo. Seguramente está ligado a muchísimas enfermedades o daños al organismo, pero generalmente, ¿cuáles son las enfermedades más graves o más conocidas a las que el uso de alcohol estaría ligado? Podríamos empezar con una hepatitis alcohólica, la cirrosis hepática, hemorragias gastrointestinales, que pueden ser enfermedades graves que pueden llevar a la muerte a una persona por el consumo. Aparte de enfermedades graves a nivel del sistema nervioso central, personas que pueden desarrollar alucinaciones, delirios, celotipia, que puede provocar lesiones a sí mismo o hacia los demás, que ya requieren un tratamiento psiquiátrico. Entonces, vemos que ya podemos irnos dividiendo en el área médica y en el área psiquiátrica. Por el consumo intenso de alcohol, las personas también dejan de ingerir alimentos, entonces empiezan a tener problemas nutricionales. Una enfermedad muy frecuente en las personas que consumen alcohol a grandes cantidades es la pelagra. Empiezan a tener descamación de la piel, principalmente en las manos, temblor fino y dificultad para poder articular las palabras. Entonces vemos alteraciones nutricionales, hepáticas, gastrointestinales, del sistema nervioso central, principalmente.
Hablando de enfermedades, doctor, y poniéndonos un poco de moda, ¿qué tan real, porque esto es un mito que se ha estado manejando mucho, el consumo de alcohol puede ayudar a prevenir una enfermedad como el COVID-19? Precisamente lo mencionó usted, es un mito. El alcohol no puede prevenir ninguna enfermedad y lo que hace es que nos da una falsa sensación de seguridad, que las personas puedan pensar que no se van a enfermar. Y no es cierto. Las personas que tienen contacto con una persona que tiene el virus, aunque hayan ingerido alcohol, se van a infectar, se pueden infectar. Y tenemos la prueba ya en personas que han consumido alcohol, personas principalmente que están en situación de calle, que consumen grandes cantidades de alcohol, se han infectado con el virus, se han enfermado y esto pone más en riesgo su vida porque tienen un factor de riesgo. El consumir alcohol durante mucho tiempo, grandes cantidades, causa una descompensación en el organismo que hace mucho más difícil responder hacia las infecciones severas, especialmente esta que es una enfermedad nueva. Eh, es, Así son los mitos, la gente inventa situaciones, inventa cosas. Todavía no conocemos cómo funciona completamente la enfermedad, pero las personas tratan de encontrar una explicación o una manera de resolverla. Es rotundamente falso que el alcohol pueda prevenir la transmisión del COVID. Y se habla también de que el consumo de alcohol pues debilita el sistema inmunológico, ¿verdad, doctor? Y como usted lo mencionaba, eso impide que la persona pueda reaccionar y el cuerpo pueda responder ante una amenaza de cualquier infección y máxime una enfermedad que es tan poco conocida y está tan presente actualmente. Así es, las consecuencias del deterioro que se produce en nuestro organismo, como son a largo plazo, son lentas, las personas a veces minimizan el daño que el alcohol puede provocar, pero el alcohol favorece que cicatricemos de una manera inadecuada, las infecciones pueden ser mucho más severas, son más propensos a adquirir infecciones por muchos factores, porque se descuidan más, porque ingieren menos alimentos, ingieren menos micronutrientes como las vitaminas, minerales que son importantes para estar bien, para lucir bien, para que nuestro organismo tenga el funcionamiento apropiado. Las enzimas y coenzimas que se necesitan en el funcionamiento bioquímico del cerebro están dadas en los alimentos. Y las personas que consumen alcohol regularmente, pues no ingieren esas grandes cantidades de nutrientes y micronutrientes. Entonces pueden tener síntomas de desnutrición que les hace más difícil responder hacia una infección. Y una infección que es de tan rápida evolución y que puede provocar daños severos, especialmente a las personas que tienen factores de riesgo, enfermedades crónicas y el alcoholismo entra en una enfermedad crónica que debilita nuestro cuerpo en todos los aspectos de nuestra vida. Doctor, y como usted dice que los efectos del alcohol sobre el organismo son como de lento, van de a poco, ¿verdad? Es una cuestión un poco más lenta. ¿En qué momento entonces una persona debería pedir ayuda cuando tiene un consumo de alcohol? Porque si no está viendo como esos efectos negativos tan rápidamente, si no es a largo plazo, ¿cómo saber en qué momento entonces pedir ayuda para poder superar este problema de consumo de alcohol? Cuando las personas empiezan a modificar su comportamiento con el consumo de alcohol, eh, ya empiezan a tener dificultades laborales, familiares, en su relación con los demás. Eh, Como les decía, no existe un parámetro específico donde uno diga, después de consumir cierta cantidad de bebidas ya hay que pedir ayuda o durante tanto tiempo. Eso es una cuestión muy particular. Lo que sí podemos decir es que conociendo la evolución del alcoholismo, las personas deben estar informadas para saber que el consumo es progresivo, va aumentando gradualmente la severidad del consumo y si vamos a ser como muy académicos y muy estrictos, pues ya existen parámetros de ingerir
6 a 8 bebidas a la semana durante varias semanas consecutivas para considerar que hay un problema. Hay diversos factores como la tolerancia que cada uno de nosotros tiene. Hay personas que toleran grandes cantidades de alcohol, hay personas que toleran muy pocas cantidades de alcohol. Entonces, esta respuesta o esta necesidad de ayuda es muy personal. Pero sí vale la pena hacer mención que el consumo de alcohol es nocivo en cantidades que a veces las personas consideran que no es así. Entonces, el uso del alcohol, como es muy difícil poderlo restringir completamente, estamos rodeados de publicidad y de situaciones que están relacionadas con el alcohol, pues lo importante es enseñar a las personas que el consumir alcohol provoca daños en la salud. Cuando las personas pueden darse cuenta que su consumo está aumentando, hay algunas pruebas muy sencillas. Hay una prueba de 4 preguntas donde la persona puede empezar a evaluarse si ya necesita ayuda. Y las preguntas son muy sencillas. ¿Despierta y necesita ingerir alcohol como primera actividad? ¿Ha tenido problemas laborales o familiares por el consumo de alcohol? ¿Ha dejado de hacer alguna actividad por consumir alcohol? ¿Alguien o usted se ha preocupado por su consumo de alcohol? Y si la persona contesta sí a una de estas preguntas, ya es un indicio de que algo está pasando. Y este solo es una prueba de tamizaje muy rápida que a todos en algún momento nos puede hacer pensar. Y no se necesita hacer una gran evaluación, son preguntas muy sencillas, muy básicas. Y también existen otras pruebas de tamizaje que ya se pueden hacer en un momento de evaluación donde ya podemos obtener una puntuación y poder decirle a la persona, bueno, ya se encuentra en un consumo de riesgo que requiere una intervención apropiada. Doctor, en relación al dejar de consumir, ¿podría ser mortal o peligroso para una persona dejar de consumir alcohol? Puede causar la muerte, la suspensión abrupta del consumo de alcohol en personas que han consumido alcohol durante periodos muy largos de tiempo y por cantidades muy grandes. El alcohol es una de las sustancias que provocan una dependencia física. Y cuando las personas suspenden repentinamente su consumo, pueden presentar alteraciones en el sueño, alucinaciones, delirios, que pueden generar molestias físicas muy intensas, que si el consumo ha sido muy intenso durante mucho tiempo, sí pueden llegar a provocar la muerte. Por eso cuando las personas tienen considerado dejar de consumir alcohol, vale la pena hacer una desintoxicación progresiva. Utilizar medicamentos apropiados para evitar esos síntomas que se producen cuando hay una abstinencia muy severa. El ser humano tiene la capacidad de tolerar mucho. Entonces las personas a veces han tomado durante 3, 4, 6 meses y suspenden el uso y pasan varios días o semanas con alucinaciones, con delirios, con problemas del sueño. Sienten que se les suben hormigas o serpientes al cuerpo, ven cosas y sienten que los persiguen. Gradualmente esto va cediendo, pero sí hay casos reportados y no son pocos de personas que han fallecido porque esa suspensión abrupta puede llevar a una descompensación tan severa que las personas pueden llegar a convulsionar y tener complicaciones neurológicas graves que pueden llegar a provocarle la muerte. Por eso la suspensión tiene que ser de preferencia supervisada por un médico para administrar medicamentos que sustituyan la acción del alcohol y que la desintoxicación sea aliviada de una manera más apropiada. Muy interesante eso, Doc. Y ya para finalizar, ¿nos podría hablar si existen algunos indicadores biológicos que estén relacionados con la enfermedad del alcoholismo? El alcoholismo ha sido muy estudiado y es multicausal quién desarrolla alcoholismo o no. Pero sí está bien estudiado que hay factores genéticos
hay genes específicos familiares que determinan o predisponen que una persona tenga más tendencia a padecer alcoholismo. Pero eso tiene que conjugarse con algunos aspectos sociales, algunos aspectos familiares, para que la persona desarrolle el alcoholismo. Pero si yo tengo esa predisposición, la probabilidad de llegar a desarrollar alcoholismo es mayor, y más si mi entorno lo permite, si mi círculo social es de consumo, ya tengo yo esa parte genética que favorece que mi organismo tenga esa predisposición a padecer alcoholismo. No podemos decir que solo las personas que tienen eso van a desarrollar alcoholismo, porque como mencionaba, esto es multicausal. Se tiene que conjugar estos diferentes aspectos. Hay personas que no tienen ningún marcador genético, no tienen ningún antecedente familiar de alcoholismo y pueden desarrollar alcoholismo. Y hay gentes que tienen antecedentes de alcoholismo y no lo desarrollan. Entonces, no podemos decir que sea un 100%, pero sí está bien descrito que la genética juega un papel muy importante en el desarrollo del alcoholismo. Súper interesante. Gracias, Doc, por su tiempo. Muchas gracias por el compartir su experiencia, sus conocimientos y todo lo que usted ha adquirido a través de su práctica clínica, que ha sido sumamente extensa y que ahora pues podemos encontrar ese apoyo también de la parte psiquiátrica en el centro de tratamiento, las personas que necesiten recibir ese apoyo cuando están en un proceso de ya dejar el consumo de sustancias. Muchas gracias, Doc. Le agradezco muchísimo el ser parte de esta actividad y le agradezco también haber aceptado la invitación. Gracias a usted por la invitación, y pues la idea es tratar de ser lo más explícito posible para no complicar un tema que es muy complejo, es muy difícil, pero sí, pues ahí estamos a las órdenes para las personas que requieran atención médica, psiquiátrica en el centro de tratamiento. Va a ser un gusto poderlos atender y esperamos poder colaborar con todas las personas que requieran apoyo para dejar de consumir cualquier tipo de sustancia. Gracias, Doc. Muchísimas gracias, soy yo. Súper agradecida con usted. A sus órdenes. Gracias, Doc. Cuídese bastante. Le mando un abrazo. Igualmente. Que esté bien. Buena tarde. Nos vemos. Gracias, Doc. Feliz tarde. Adiós.